En este vídeo hablaremos sobre el caso Falciani y su repercusión en el mundo actual, así como un análisis jurídico y ético para el caso. Para empezar, veamos un poco su historia. Hace varios años, concretamente en el 2008, un ingeniero informático llamado Hervé Falciani, que trabajaba como técnico de sistemas informáticos en la filial suiza del Hong Kong Shanghai Corporation Limited, HSBC, filtró numerosos datos confidenciales con el fin de venderlos al mejor postor. Téngase en cuenta que él era el encargado del manejo de los datos, por lo que tenía acceso a la información de cualquier cliente, cuenta, transacción, etc. Por supuesto, no duden en almacenar estos datos para poder venderlos luego, formándose así lo que se conoce como la lista Falciani. Debido a la filtración de esta lista, muchos defraudadores de impuestos de numerosos países quedaron expuestos a la ley y su reputación se vio afectada, por lo cual el HSBC denunció a Hervé Falciani de haber robado datos de carácter personal y, por tanto, de haber violado el secreto profesional y la protección de datos personales de los clientes. Debido a ello, Falciani se vio obligado a huir a otros países para no ser encarcelado en Suiza. Al cabo de un tiempo, Hervé consiguió obtener asilo político en países como Francia o España, acordando con los gobiernos de estos países colaborar en la persecución de los defraudadores fiscales. Habiendo visto la historia de manera general, ahora procederemos a efectuar un análisis jurídico y ético del caso. Está claro que el trabajador del HSBC recolectó estos datos de carácter personal sin consentimiento alguno del banco o los clientes, lo cual está prohibido por el apartado 7 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, después de esto, ofreció los datos de la base de datos del banco a otros gobiernos, violando el artículo 33 de la LOPD, que prohíbe transferencias de datos personales a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la misma LOPD, además del artículo 9 de la LOPD, ya que no solo no tomó medidas para evitar accesos no autorizados, sino que facilitó los mismos. A la vez, también incumple el artículo 11 de la LOPD, ya que no hubo petición de consentimiento para ceder estos datos a terceros. Para más INRI, Falciani era trabajador de este banco, por lo que también violó su deber de secreto profesional, artículo 199 del Código Penal y artículo 10 de la LOPD. En este sentido, también es de recibo señalar que en España existen situaciones extraordinarias en las cuales este deber de secreto puede ser quebrantado por mandato de un juez, según el artículo 371, Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay que tener en cuenta que la situación familiar de Falciani era muy complicada, teniendo una hija enferma por la cual la madre y esposa de Falciani, Simona, tuvo que dejar de trabajar para cuidar de ella. Sin duda, Falciani vio una oportunidad para ganar dinero y poder ayudar a su familia. Por otra parte, la acompañante de Falciani y, según ella, su examante, en su viaje al Líbano para vender la información, declaró a la prensa que la verdadera intención de Falciani era huir con ella y el dinero, dejando a su familia estancada. En ambas posibilidades, lo más ético hubiese sido avisar a sus superiores del poco control que había en las cuentas del banco, pidiendo un aumento para encargarse de esta mejora del sistema. Si la segunda posibilidad fuese cierta, esto convierte a Hervé en un ser deplorable. En cuanto a su actuación posterior, se entiende que Falciani se ha visto obligado a luchar por su supervivencia colaborando con los gobiernos de distintos países, ya que, si no, hubiera sido irremediablemente extraditado a Suiza y juzgado allí por delitos muy castigados en el país de los Alpes. Con la legislación española en la mano, está claro que la filial del HSBC ha infringido la LOPD, ya que dejó muy vulnerables los datos de sus clientes. Además, también se puede acusar al banco de haber sido cómplice en multitud de delitos de tráfico de drogas, corrupción política y demás actividades delictivas, ya que los autores de estos delitos se han visto arropados por el banco, que no solo les ha impuesto ningún tipo de control, sino que incluso les ofrecía mecanismos para esquivar el control de las autoridades y agencias tributarias de sus países de origen. En el plano puramente ético, el devenir de esta empresa ha sido escandalosamente grotesco e inmoral.
es prácticamente imposible que los responsables del banco no supieran de las actividades que sus clientes tenían entre manos y, sin embargo, en ningún momento tomaron ninguna medida para revertir esta situación. Por el contrario, la aprovecharon para seguir lucrándose a costa de criminales internacionales. Después del robo de Falciani, y seguramente obligados por la presión mediática, el banco impuso un paquete de medidas para solventar esta dramática situación. Sin embargo, la mala reputación obtenida del caso Falciani ha provocado que el HSBC pierda muchísima popularidad. Analizando críticamente la actuación de las autoridades suizas, estas dan a entender que realmente no están preocupadas por el contenido de la lista Falciani, ni por la identidad de los supuestos clientes de los bancos ubicados en su país. Por el contrario, pareciera que su única preocupación es que se haya conocido internacionalmente que su secreto bancario haya sido violado, ya que su principal objetivo desde el primer momento fue intentar capturar a Falciani a toda costa, con intención de darle un buen escarmiento. Esto convierte al gobierno suizo en una institución carente de cualquier tipo de moral y totalmente centrada en sus propios intereses nacionales. Luego tenemos a las autoridades del Reino Unido, las cuales han demostrado una lentitud de actuación muy llamativa. El objetivo de esta lentitud se debe, probablemente, a la cantidad de intereses políticos que existen en la cúpula del banco HSBC, los cuales intentan que este asunto pase lo más inadvertido posible. Además, en la lista Falciani han aparecido algunos nombres de la realeza de este país, por lo que esto se suma a la lista de posibles motivos por los que las autoridades británicas están siendo tan pasivas. Por otro lado, con respecto al caso del gobierno francés, nos enfrentamos a un dilema ético-legal. Por un lado, es discutible legal y moralmente la negativa de las autoridades galas a extraditar a Falciani, a pesar de existir una orden de arresto contra él en un país vecino. Por otro lado, esta decisión está motivada seguramente por el acuerdo alcanzado entre Gervais Falciani y la justicia francesa. Este acuerdo comprometía al Estado francés a no extraditar a Falciani, a cambio de que éste descifrara el disco duro donde estaban almacenados los datos sustraídos del banco HSBC. Por último, pero no menos relevante, encontramos la actuación de España. Recordemos que Falciani fue detenido al poco de pisar suelo español, y que fue juzgado en la Audiencia Nacional por sus delitos cometidos en Suiza. Sin embargo, al final fue absuelto de sus cargos, debido a que, por un lado, el secreto bancario no está legislado en España y que Falciani se mostró dispuesto a colaborar con la justicia española en la lucha contra el fraude fiscal. Lo que no podemos dejar por alto es la actuación de la agencia tributaria, ya que una vez descubiertos los integrantes de la lista Falciani, dieron la oportunidad a estos de regularizar su situación, en lugar de no juzgarlos por sus delitos. Este tema ha sido muy controvertido y existió una querela de gesta contra estos directivos por prevaricación. Desde el punto de vista legal, estos defraudadores deberían de haber sido juzgados, aunque esto hubiera supuesto para el Estado español perder la oportunidad de recaudar muchos millones de euros. Finalmente, apuntar que la querela contra los directivos de la AEAT fue archivada, por lo que estos legalmente han quedado absueltos. En este caso, han colisionado intereses nacionales muy contrapuestos. Por un lado se encuentra Suiza, que basa su economía en la banca internacional y que para ello dispone de una legislación muy atractiva para los bancos. En el otro bando nos encontramos a la gran mayoría de los gobiernos y justicias del resto de países, los cuales han intentado proteger a Falciani a toda costa, ya que él era la llave para poder atrapar a una gran cantidad de defraudadores y delincuentes. En la otra cara de la moneda nos encontramos a Gervais Falciani. Este ex trabajador del HSBC se ha visto implicado en un conflicto legal y económico de proporciones internacionales, cosa que él no tenía planeado seguramente. Lo que sí está claro es que todo el mundo ha actuado persiguiendo sus propios intereses, aunque esto desemboca en robar datos, negarse a cumplir una orden de arresto internacional o injuriar a otra persona.